Hoy queremos centrarnos en cuáles son las características de los recursos de una empresa que son importantes para aportar ventaja competitiva para una organización. Esta identificación de características es fundamental porque sabemos que en una empresa hay muchos recursos, muchas competencias muy distintos y en este vídeo lo que queremos saber es cuáles son los rasgos que en esos recursos, en esas competencias nos permiten identificar los realmente valiosos para aportar ventaja competitiva. Hay cuatro rasgos clave. Dos de ellos van a ser importantes sobre todo para generar ventaja competitiva y van a ser los de ser raro y valioso. Enseguida vamos a comentar a qué se refiere cada uno de ellos. Y hay otros dos rasgos que son sobre todo importantes para mantener la ventaja competitiva y van a ser las características de ser inimitable e insustituible. En este vídeo vamos a hablar de estas cuatro características. Vamos a ver en qué consiste cada una y algún ejemplo. El ser raro en un recurso, en una competencia, se refiere a que tengamos un recurso o competencia que sea único, que solo mi empresa, que solo mi organización pueda disponer de ese recurso, por tanto que sea poco habitual en la industria, poco habitual en el sector. En este caso, tendríamos aquí una base importante para construir una ventaja competitiva, algo que yo no tengo y los otros no tienen. Obviamente no es suficiente con que sea único, por eso vamos a hablar enseguida de cuáles son las otras características importantes, pero sí es una base fundamental porque me permite tener algo distinto a los demás. Algo que es importante pensar es cuáles son los factores que pueden llevar a contar con un recurso único, con un recurso raro. Porque si lo pensamos un poco en un mercado en competencia perfecta, en donde sería factible poder comprar o vender cualquier recurso, esto no va a ser necesariamente fácil. Y es por eso que en general la rareza suele estar más presente en competencias, en habilidades de la empresa, que en recursos, en sus activos. Una segunda característica para aportar ventaja competitiva era la característica de ser valioso. En este caso, el ser valioso no tiene que ver con el precio que hemos pagado por ese recurso o el precio eh, que otros estarían dispuestos a pagar por él, tiene que ver con que sea relevante y sea útil para nuestros clientes. Por tanto, un recurso o una competencia es valiosa si aporta algo que es interesante para nuestros clientes porque satisface mejor sus necesidades. O en otras palabras, los clientes de mi empresa, gracias a ese recurso o esa competencia, reducen sus costes o aumentan sus ingresos. Por tanto, si tenemos un recurso que es único, raro y además valioso, tengo un recurso que me puede generar ventaja competitiva para mi organización. Sin embargo, decíamos que hay otras dos características que son también importantes para mantener esa ventaja competitiva. La primera de esas características es la de ser inimitable. Esto quiere decir que ese recurso no se pueda copiar con facilidad. Imaginemos que teníamos un recurso que era único y era valioso, pero si otra organización puede copiar fácilmente ese recurso o esa competencia, entonces va a ser una ventaja competitiva que vamos a perder muy rápidamente y por tanto no es demasiado atractiva. Algo similar ocurre con la característica de ser insustituible. Cuando hablamos de insustituible nos estamos refiriendo a que no exista otro recurso o otra competencia que sea distinto pero que pueda cumplir la misma función que el recurso o la competencia de la que estamos hablando. En este caso, la idea es que otros recursos, otras competencias ofrezcan menos prestaciones que el recurso o competencia del que estamos hablando. Es importante en este punto referirnos a un caso especial y es el caso de las capacidades dinámicas. Las capacidades dinámicas se van a dar cuando una empresa tiene algo único, valioso, insustituible, inimitable, pero además es importante referirnos a ellas
porque ocurre que el entorno cambia, así que lo que puede ser valioso en un momento determinado quizás no lo es en otro, o lo que antes era insustituible ahora ya ha pasado a ser sustituible. Por tanto, cuando hablamos de capacidades dinámicas, nos estamos refiriendo a una habilidad, como capacidad que es, pero en este caso una habilidad muy particular que tiene una organización y que le permite desarrollar y cambiar competencias con el objetivo de poder adaptarse a las necesidades del entorno que ha ido cambiando. Si buscamos ejemplos en la realidad, pues los analistas normalmente han señalado que una de las características importantes en la configuración interna de Apple es su capacidad de innovar de forma continua y adaptarse a los cambios del entorno, a las disponibilidades tecnológicas y a las necesidades o a las preferencias de los clientes. De forma similar, en el caso de Alphabet, que es la compañía matriz de Google, pues su capacidad de gestionar conocimientos muy diverso. Por tanto, para concluir con este vídeo, hemos hablado de 4 características que son fundamentales en los recursos de una organización. Si no existen estas características, la empresa estaría en desventaja competitiva si sus recursos, sus competencias no las tienen. Son las características de ser valioso, escaso, inimitable e insustituible. Conforme algunas características van apareciendo, la empresa puede tener algunas posibilidades de ventaja competitiva. Por ejemplo, si tenemos recursos o competencias que son valiosos, por tanto que los clientes valoran, pues puedo competir con otras empresas en el mercado. Pero si también los tienen las otras empresas, pues realmente no tendría ventaja competitiva. ¿Cuándo tengo ventaja competitiva? Pues cuando tengo recursos o competencias valiosos y escasos, cuando tengo algo que los demás no tienen y que los clientes valoran. Sin embargo, si los demás lo pueden imitar, esa ventaja solo se va a mantener temporalmente. Y finalmente, la situación ideal es cuando yo tengo recursos o competencias que son valiosos, por tanto que los clientes valoran, que son escasos, es decir, que los otros no tienen, que son inimitables, por tanto las otras empresas no pueden fácilmente replicarlo y que son insustituibles, donde no hay otros recursos o competencias que ofrezcan prestaciones similares. Nada más, muchas gracias, hasta la vista.